Bienvenido a Bit Digital, el podcast en el que queremos aportar información práctica y de actualidad y pasar un rato distendido hablando del mundo digital. Queremos traerte información y aterrizarla para que pueda ser útil para ti en el día a día. Somos Armand Montserrat, diseñador gráfico, creativo y entusiasta del mundo digital y la inteligencia artificial. Y Victoria Ballesta, apasionada del marketing, la digitalización y la innovación. Bueno, bienvenidos. Hoy tenemos invitada especial en este episodio en el que vamos a hablar del metaverso. Tenemos aquí con nosotros a Eva Domínguez. Bienvenida, Eva. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Eva es periodista pero con formación tecnológica, con un máster en Nueva York, con experiencia en proyectos digitales de comunicación. Eva realizó su tesis doctoral en el 2013 sobre cómo los videojuegos y la realidad virtual afectarán al periodismo. Y de eso, pues hace unos años, ya en el 2013, o sea, tiene mucho conocimiento de muchos años sobre todo el tema de la realidad virtual y videojuegos y metaversos, que vamos a hablar hoy. Y tuvo durante unos 7 años una startup, o fue fundadora de una startup por un proyecto para niños con realidad aumentada y cómics. Actualmente eres fundadora de un estudio inmersivo donde acompañas a empresas para explorar nuevos lenguajes digitales y además tienes un podcast, Criaturas Inmersivas, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Sí, bueno, en el podcast lo que hago es divulgar, que a mí siempre me ha gustado mucho divulgar como periodista, ¿no? Siempre he hablado sobre cómo la tecnología nos cambia la manera de comunicar y lo hice durante 15 años en La Vanguardia con una columna que se llamaba El Cuarto Bit y hacía tiempo que lo había dejado de hacer, de publicar y quería volver a divulgar y la verdad es que el formato de podcast me atraía. Y entonces comencé con Criaturas Inmersivas, que es esto, hablar del Internet tridimensional que estamos construyendo, ¿no? Este futuro Internet que ya estamos en él, porque ya estamos construyendo esas piezas de lo que va a ser esta nueva manera de estar online, que es mucho más tridimensional. ¿Qué es para ti el metaverso, entonces? Para mí el metaverso es una campaña de marketing magnífica que hizo Mark Zuckerberg en octubre del 2021 cuando lanzó Meta, ¿no? Hizo todo este renaming de Facebook y habló de Meta y entonces empezó a hablarse de metaverso. Vamos, de un día para otro había muchos metaversos, ¿no? Y decías, bueno, pero si ayer no había yo no conocía ningún metaverso ayer, ¿cómo es que hoy hay tantos, no? Y bueno, los que llevamos en el sector de las inmersivas, claro, realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, la gente que estaba trabajando en ese momento pues con HoloLens en el ámbito corporativo. Bueno, hay claro, la gente que está en el ámbito del videojuego, de los entornos multiusuario, ¿no? De pronto todo parecía que se metió en la sopa del concepto metaverso, ¿no? Entonces, claro, cuando decían, ¿qué es el metaverso? Yo decía, pues mira, no lo sé. Yo ahora mismo yo creo que lo que hizo Mark Zuckerberg y con esta campaña que hizo con Meta era de pronto poner un nombre, un concepto a una visión de ese futuro de Internet tridimensional que hasta entonces estaba como atomizado en muchas, en tecnologías, espacios distintos, ¿no? Entonces, claro, hubo un momento que empezó a hablarse pues se hablaba, por ejemplo, Fortnite, el metaverso de Fortnite. Decías, ostras, hace 2 días esto no se le llamaba metaverso, pero ahí está. Decentraland, Sandbox, ¿no? O sea, que todo era metaverso, ¿no? Y claro, pues si definimos metaverso, pues complicado, porque bueno, hay muchas definiciones, ya las habréis visto, ¿no? Que se habla pues que son entornos que es como son entornos virtuales que están interconectados, que hay avatares, ¿no? Que tú te puedes representar con un avatar, que es persistente, que en el sentido de que tú puedes entrar y sigue ahí, ¿no? O sea, puedes salir de él y vuelves, ¿no? Bueno, hay muchas definiciones, pero para mí lo más importante no ¿es esto metaverso o no es metaverso? Que hubo un momento en que había un gran debate, ¿no? De qué era metaverso y qué no era metaverso. Para mí lo importante es verlo como esa evolución de Internet, ¿no? Ese lugar que parece que vamos a llegar algún día, que de hecho es cómo estamos construyendo el Internet de ahora mismo, haciéndolo cada vez más tridimensional.
Lo que ocurrió es que estuvimos confinados, si os acordáis, Sí. durante mucho tiempo, y hubo un momento que fue como un experimento mundial en que todo el mundo estaba metido en casa. Y se dispararon las conexiones en Internet. Lo hacíamos todo a través de Internet. Estábamos trabajando, estábamos estudiando, ¿no? Todo lo hacíamos con Internet. Y yo, que en aquel momento justo estaba cerrando mi startup, que era una startup con realidad aumentada, que estaba comercializando en escuelas, pues yo tuve que cerrar. Pues observaba y de pronto yo me puse nerviosa en el sentido, digo, no me digas que ahora, al cabo de unos meses yo empezaba a ver que si patentes, que si tal, o sea, anda, y ahora mira, fíjate, la realidad aumentada que estaba como muy estática, de pronto la realidad aumentada en la web empezó a ir muy deprisa, aplicaciones tal. Entonces, claro, lo que estabas viendo es que las tecnológicas se dieron todas cuenta de que era el momento de dar el acelerón. Y lo que ocurrió con el confinamiento es que se dio un acelerón. Y por eso no es casualidad que un año más tarde hubo el anuncio de Meta, ¿no? Esa visión de vamos a estar mucho más hiperconectados, tal, y entonces el mundo, esta tridimensionalidad. Y bueno, lo que os decía, para mí lo importante es el hecho de que Internet va a ser cada vez más tridimensional. Y ahora, si queréis, podemos hablar de cómo se traduce eso, ¿no? Claro. Entonces, eso sería el metaverso, ¿no? O sea, un Internet más tridimensional. ¿Y qué es entonces la realidad virtual y la realidad aumentada? Sí, a ver, para mí el metaverso es un concepto. No, para mí es una idea de hacia dónde vamos. A mí me gusta mucho más hablar de eso, de Internet tridimensional, pero tridimensional que de metaverso. ¿Por qué? Porque el concepto metaverso, pues hay muchas acepciones, gente que entiende cosas distintas, gente que entiende que un metaverso es un espacio concreto, ¿no? Donde hay, bueno, pues yo ahí no entro porque no me parece tan relevante. Para mí es esa idea de Internet tridimensional que estamos construyendo. Entonces, claro, la realidad aumentada, la realidad virtual son tecnologías inmersivas que permiten esa sensación de tridimensionalidad de forma distinta, bueno, de una forma muy, diría, sensorial, ¿no? O sea, cuando tú te entras en un entorno de realidad virtual, tú tienes la sensación de que estás en otro lugar y que te puedes mover por él, te puedes desplazar por él. Eso es ¿no? una sensación de que te han transportado a otro lugar y además estás representando a alguien en otro espacio. Eso es bueno, no sé si veíais Star Trek, la holocubierta, ¿no? Pues la holocubierta de Star Trek, ¿no? Eres de las mías. Vale, claro. Claro. Y esa es una de las tecnologías. ¿Qué pasa? Pues que la realidad virtual, ¿qué ocurre? Pues que te aísla o sea, el entorno físico lo pierdes de vista. Entonces, lo puedes usar en circunstancias muy controladas, ¿no? Claro, no te puedes mover por tu casa con unas gafas de realidad virtual que no estén mapeando el entorno, que eso ahora mismo no es lo normal, y entonces te puedes ir dando contra las paredes. Por eso hay tantos vídeos de gente que se da contra las paredes. Sí, ¿no? Contra el horno, ¿no? Sí. Uno de esos de TikTok de una pobre señora que se estampa contra el horno. Claro, y entonces eso no pasa con la realidad aumentada, porque la realidad aumentada lo que hace es aumentar tu realidad. O sea, tú estás viendo tu mundo físico y en ese mundo físico aparecen elementos digitales, ¿vale? Que pueden ser 2D o pueden ser 3D. ¿Cómo se hace? Pues bueno, para mí, yo hacía realidad aumentada y la hacía de la forma más sencilla posible, porque era para niños, en escuelas, a través de tabletas. Cuando apareció Pokémon Go, ¿no? Sí. Que yo, claro, llevaba ya tiempo con mi proyecto y me costaba mucho explicar. Son cosas que cuesta mucho explicar, pero cuando las experimentas lo entiendes enseguida. Porque, claro, no tienes el referente para entender algo que es nuevo. Cuando lo experimentas, dices, ¡ah, qué chulo! Ya está, yo ya lo he entendido, ya lo he visto, ya lo he experimentado. Y bueno, con Pokémon Go, pues yo tuve la suerte que ya cuando la gente me preguntaba, decía, ¿tú conoces Pokémon Go? Bueno, pues mira, hago eso. No tenía nada que ver, pero ya me ayudaba, ¿no? Pero bueno, pues y la realidad mixta pues es un paso más allá, que es como una realidad aumentada que interactúa con el entorno físico, ¿no? Y entonces, bueno, ya vemos ahora otros nombres, palabras que van apareciendo como digital, ¿no? Sí. También forma parte de ese Internet que está tridimensional que estamos construyendo, en el que vamos a tener una identidad, que ya tenemos identidad digital. Y la idea es de que tú puedas, esa identidad digital te la pudieras llevar a cualquier espacio y entorno. Ahora eso mismo no está pasando. Tú entras en un entorno digital con un avatar, cuando sales de ese espacio, de esa aplicación, de ese videojuego, de lo que sea,
ahí lo dejas, ¿no? No te lo puedes llevar a otro lugar. Bueno, la idea del metaverso realmente sería que tú pudieras, tu identidad digital te la pudieras llevar a cualquier entorno, tu actividad, lo que haces en un sitio o a otro, ¿no? Esa interoperabilidad que ahora mismo no existe. Por eso digo que es más una idea, algo que se está, ¿no? Una visión de futuro que es chula tenerla en común, porque lo que estamos viendo es que se están construyendo las bases, se están construyendo ya cosas. Lo que pasa es que luego cada empresa tiene su estrategia. Fijaos cómo Apple está hablando de spatial computing, ¿vale? Sí. No habla de metaverso, sí. Porque la apuesta de Apple es la realidad aumentada y la realidad mixta. Y bueno, y después ha venido Mark Zuckerberg diciendo, bueno, nuestras gafas son mucho mejores, porque es verdad que las últimas, la realidad mixta también es muy potente, ¿no? Entonces para mí, yo aposté por la realidad aumentada porque me parecía que iba a ser lo más común, lo más ubicuo, ¿no? Porque nosotros ya estamos en ese mundo. Estamos todo el día hibridando, somos seres híbridos ya. Estamos en el digital y en lo físico constantemente. Vamos de un lado al otro, ¿no? Vas por la calle con el móvil, estás en las redes sociales, estás interactuando con alguien, pero tú estás, ¿no? Caminando, sí. Estás hablando con una persona y estás a la vez en el mundo digital. O sea que ya estamos ahí. Lo que va a cambiar, yo creo que es la calidad de la experiencia sensorial. Entonces, todas estas tecnologías inmersivas contribuyen mucho a eso, a que te mueves por un espacio, a que incluso, ¿no? el audio es tridimensional. O sea, vamos hacia una manera de experimentar los contenidos que es distinta y es nueva, porque hasta ahora no teníamos esa tecnología. Y para mí eso es lo que yo creo que va a ser realmente, bueno, está siendo ya, ¿no? Por ejemplo, la gente va a sitios a experimentar experiencias inmersivas que son nuevas, porque eso hasta ahora no lo teníamos. Sí, la gente lo demanda, eso está claro. Un poco el peligro que veo es que se construyan muchos metaversos, que no haya uno de solo, ¿no? En plan, Apple, yo construyo mi metaverso o mi ambiente para que mis usuarios interactúen dentro de este ambiente mío controlado, pero Meta querrá el suyo o no, o vamos a un metaverso único, que todas las marcas estarán ahí estandarizado. Bueno, pasa como Internet, ¿no? Al principio, si os acordáis, Internet al principio todo era la página de cada, ¿no? La versión 1.0, ¿no? Las páginas tú entrabas, podías hacer muy pocas cosas, tenías que ir a cada página. Después la versión 2.0, que es la de cuando aparecen las redes sociales, ¿no? De pronto tú ya te puedes meter los contenidos de una página en otra, ¿no? Tú puedes tener tus contenidos de YouTube metidos en tu página, o no, esto que podemos hacer ahora. En realidad estamos conectando ya contenidos de distintos lugares. Sí. Luego los logins, ¿no? Tú te llevas tu login y tú, o sea, eso ya existe. Bueno, pues yo creo que va a ser algo similar, porque la gente no va a cambiar sus hábitos en el sentido, ¿no? Yo quiero tener la libertad de elegir cómo entro y cómo salgo y mi identidad digital dónde me la llevo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que se irán construyendo de alguna manera estos puentes, esta manera de ser... Sí. ¿Con qué te quieres loguear? ¿Con tu cuenta de Google o con tu cuenta de PlayStation o con tu cuenta de lo que sea, ¿no? O otras cosas que van a aparecer, porque nunca contamos siempre con el amigo sorpresa, ¿no? Que correcto. Ahora mismo estamos pensando en lo que tenemos ahora, pero cuando hablábamos del betaverso, nadie se imaginaba lo que iba a venir el año siguiente, que era la inteligencia artificial, ¿no? Que lo está poniendo todo patas arriba. Entonces, bueno, siempre puede aparecer algo que cambie las reglas del juego o que ayude a desarrollar cosas que es que ahora mismo no se nos ocurren porque no tenemos ese referente. Sí. Pero yo creo que lo que la gente quiere es tener que tus contenidos que tu historial digital no esté en manos solo de unas empresas y lo pierdas. Si sales de una, sales de otra, sino que sea tuyo. Y por eso está, por ejemplo, la tecnología blockchain que, ¿no? Contribuye a ello. Es decir, bueno, ¿por qué no puedo yo ser Eva Domínguez y yo tengo mi avatar y puedo entrar en cualquier sitio con mi avatar, aunque tenga distintas versiones? Y luego, pues, mi historial de mi actividad en Internet es mía y no es de ninguna plataforma y que la pueda llevar. Bueno, esto estamos hablando de ideas que de las que se ya está discutiendo, ¿no? Cómo conseguir eso, ¿no? No, yo creo que hay mucho por recorrer, pero es muy interesante lo que viene.
Y Eva, para poner un poco así algún ejemplo práctico, dinos algún ejemplo, tengamos que alguien quiere entrar en un metaverso, nunca ha entrado en un metaverso, algún ejemplo práctico de metaverso donde pudiéramos ahora entrar. Bueno, para mí son espacios Sí, un espacio No tridimensional. lo sé. A ver, cuando la gente dice que entra en un metaverso y dice que que Fortnite es un metaverso, pues entras en Fortnite, es un jugador Yo es que no soy muy usuaria de estos entornos. Me gustan, pero soy muy patata a la hora de jugar, pero no soy una usuaria intensa, ¿no? Yo los exploro siempre desde el punto de vista más profesional, que pueden permitir y tal. Entonces, ahí no os puedo dar mucho detalle. No soy la mejor persona, digamos. A mí mi pasión es la no ficción. O sea, lo mío es informar y divulgar cómo utilizar precisamente estas tecnologías, estos lenguajes, estas maneras de interactuar que ya son naturales para la gente de hoy día que son jugadores de videojuegos, para las nuevas generaciones que vienen, cómo utilizar todos esos lenguajes para informar y divulgar mejor. Porque lo que no puede ser es que la ficción sea tan interesante y tan seductora y informarse de lo que pasa en el mundo sea a veces tan... Sí, nos desconectemos, ¿no? Nos desconectemos, ¿no? Entonces, por eso hice yo el proyecto de Nushu, que era una serie de ficción para niños en que cada capítulo ocurría en el contexto de algo que estaba pasando en el mundo en ese momento. Pero claro, las aventuras eran personajes de ficción. Entonces los chavales y los niños y niñas en el colegio, pues claro, se enganchaban a las aventuras. Y resulta que ahora estaban, pues anda, Nushu, que era un extraterrestre, estaba en el Ártico y el Ártico estaba deshaciéndose el hielo, ¿no? ¿Y por qué? Y entonces investigaban y tal. Y les parecía súper interesante. Entonces salían investigando más, aprendiendo más. Y para mí este es el reto, ¿no? Para mí es cómo trasladar esos lenguajes que son tan seductores en otros ámbitos a ámbitos que yo creo que son muy, muy importantes, que tengan el mismo sex appeal, ¿no? Que es cómo aprendemos, cómo nos informamos, pues eso, sobre todo cómo aprender, formamos, ¿no? incluso en las empresas, ¿no? Cómo formamos al personal en las empresas. Exacto, claro, sí. Porque a veces en la formación y yo veo, ¿no? Algunas formaciones y dices, ostras, es que ¿por qué tiene que ser la formación? Bueno, hay muchas empresas que lo hacen muy bien, que yo veo cosas muy interesantes, pero hay mucho piloto automático en el sentido de, venga, vídeo grabado, pero vídeo grabado de la persona que lo explica. Entonces, claro, eso es pesado, ¿no? Pero entiendo también que, claro, cuando las empresas tienen que hacer muchos contenidos, pues se va al formato más barato, más fácil o que conocen más simplemente, ¿no? Que conocen más. Pero yo creo que eso hay que cambiarlo, porque es que si no hacemos un flaco favor a los empleados que podrían estar pasándoselo bien mientras están aprendiendo las últimas normativas de compliance de su empresa. Exacto. O, ¿no? Pues eso, en la escuela, evidentemente, pero yo creo que en todos los ámbitos. Yo creo que aprender es una actividad fascinante, ¿no? Y es una lástima que a veces no lo sea. Realmente puede ser que vayamos a una gamificación del aprendizaje y de la educación, ¿no? Será más interactiva quizá, ¿no? Hay, sí, mucha gente dedicada a esto, de gamificar, claro, pero es que somos, ¿qué es lo que hacemos de niños, no? Si lo pensáis, si tú te miras como adulto y miras el niño que eras, ¿no? Te has desnaturalizado en muchos aspectos, pero jugar es una forma de aprender fantástica. La curiosidad de los niños es innata y a veces la vamos como matando o sepultando con formas ¿no? Formatos y formas de enseñarles que son muy rígidas, ¿no? Y yo creo que es una pena que los adultos tenemos las ganas de jugar. Bueno, en cualquier... mira, ahora en el mobile, ¿no? Pones un stand que hay una opción de interactuar, de jugar y se hacen unas colas larguísimas porque nos gusta, porque queremos pasárnoslo bien. Y no hay... con estas tecnologías estamos más cerca de eso, de poder hacer experiencias mucho más agradecidas y más intuitivas con la tridimensionalidad. Fijaos que la tridimensionalidad es lo más natural. O sea, venimos de toda una tradición
de perspectiva, de montaje, de tal, para suplir la falta de tridimensionalidad. Pero claro, cuando ves las cosas como son, en volumen y tal, es mucho más fácil de comprender. Y ahora yo estaba pensando, por ejemplo, cómo sería en el metaverso o en esta realidad plus, ¿no?, que estás comentando, esta realidad enriquecida, por ejemplo, una clase de mecánica de motores, ¿no? Que podrías dar la vuelta al motor, entrar dentro, ver exactamente qué pasa con cada pieza del motor, sacar cualquier pieza y desgranar entero todo el motor. ¿Cómo sería eso, no? No, y ya se está haciendo, o sea, se está utilizando en universidades de medicina, por ejemplo, y tú ves claro, lo ves en realidad mixta, ¿no? Ves el cuerpo con todas sus capas, los experimentos, o sea, claro, es mucho más, es más natural, porque el mundo es tridimensional. Y entonces la curva de aprendizaje es muy corta. Pasa también se utiliza la realidad mixta en muchas empresas, pues para mantenimiento, ¿no? Empresas que tienen que hacer, por ejemplo, mantenimiento en remoto y van con las gafas y, claro, ven sobrepuesto, ¿no?, aquello que tienen que activar. Claro, es muy intuitivo, no tienes que ir con el manual de papel buscando no, lo ves tienes las gafas y sobre aquello que tienes que operar, aquello que tienes que reparar o tocar o lo que sea, tú ya estás viendo, ¿no?, la información. Entonces, también se está utilizando muchísimo en educación, muchísimo. O sea, estas tecnologías se están utilizando desde hace tiempo en educación. Sí, yo creo que es un camino muy interesante y vamos a ir desarrollando este lenguaje, porque, por ejemplo, lo que también es una cosa muy nueva es que tienes que tener en cuenta el cuerpo de una persona en medio de tu historia, ¿no?, en medio de aquello que estés creando. Hasta ahora había una pantalla que te separaba, ¿no?, de la historia, ya fuera la pantalla digital, de la televisión, en el teatro, ¿no?, la cuarta pared invisible, ¿no? Y ahora, cuando tú haces, pues imagínate que quieres crear una experiencia en realidad virtual, la persona va a estar en medio de ese escenario, ¿no? Pero tienes que tener en cuenta que se va a mover también, pero no sabes cómo. Entonces, todas esas variables y de interactividad y sensoriales son variables que hasta ahora no las insertábamos en el relato, ¿no? Hacíamos algo mucho menos experiencial en ese sentido, en el ámbito digital hablo, ¿eh? Yo creo que además ahí entra en juego otra manera de contar, de hacer storytelling, ¿no? De contar historias, porque antes las historias se contaban desde el punto de vista de eres un mero, el oyente, un mero espectador, y ahora el oyente es el protagonista. Entonces hay que contar historias y claro, cuando construyes, entiendo, universos tridimensionales, universos digitales, entornos nuevos, hay que darle otra perspectiva. Ahora el protagonista del cuento es el que lo está viviendo. Claro, yo cuando hice la tesis doctoral buscaba estas referencias, ¿no?, de decir, bueno, narrativa e inmersiva, ¿no?, ¿qué es la inmersión? Exacto. Y entonces dices, bueno, ¿qué es la inmersión? En realidad, la inmersión narrativa es solo digital o existe antes de lo digital. Evidentemente, no hay, buscas y no hay nada más inmersivo que un libro, ¿no? O sea, tú coges un libro que te engancha y estás en ese mundo hasta el final. Entonces, encontré un referente sobre el análisis de la lectura y hay dos metáforas que explican la inmersión. Una es el sentirse transportado a otro lugar. Es como que tú viajas a otro mundo, a un mundo narrativo, ¿no? Haces ese viaje mental a ese mundo narrativo. O sea, tú te sientes transportado a ese lugar. Y por otro lado, tú, en cierta manera, estás actuando en el relato porque te estás... quieres que el personaje haga una cosa o no lo hace, o si es un thriller, imagínate, no lo hagas, no creo que te va a... ¿no? Sí, o sea, sí. Padeces, te emocionas, anticipas, rellenas los huecos del relato con lo que tú sabes, ¿no? Te lo imaginas. Pues claro, cuando eso se traslada al digital, la sensación de inversión en otro lugar, la realidad virtual es el máximo exponente. Pero se puede conseguir de muchas otras maneras. Por ejemplo, lo que tú me preguntabas antes, Victoria, de metaversos, pues cualquier entorno que ahora le llamen metaverso, ¿no? Que tú entras como un avatar virtual, aunque lo veas en la pantalla, también hay inmersión. No significa que tengas que estar experimentándolo todo en realidad virtual. Hay grados de inmersión. Y en el ámbito, y si pensamos la capacidad de actuación, el videojuego es el otro gran exponente, ¿no? Los jugadores, es que en el videojuego tú siempre estás personificando a alguien.
Entonces, ahí hay todo, para mí era todo un aprendizaje, decir, vamos a beber de ámbitos en los que llevan mucho tiempo trabajando con esto, ¿no? Y como eso van a ser características que vamos a tener cada vez más en cuenta en cualquier tipo, como tú decías, de historia para cualquier ámbito, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, ya no pienso solo en lo que quiero contar, tengo que pensar en cómo lo va a experimentar la persona, qué sensaciones le voy a generar. Para mí un ámbito muy interesante es el de los museos, porque para mí, bueno, por lo que ya estoy contando, ya lo veis, que para mí la narrativa inmersiva no está ligada a una tecnología, ¿no? Sino a una experiencia. Y están apareciendo, bueno, hay tecnologías maravillosas y se están haciendo con mapis, con lechos. La combinación de muchas tecnologías que van apareciendo puede hacer que un espacio como un museo sea una experiencia muy inmersiva e interactiva. Y entonces también la museística está cambiando y es muy interesante porque, ¿no? de algo mucho más observacional, de leer, tal, de pronto ya se van generando exposiciones que son auténticas experiencias. Sí. Y eso creo que es lo bonito de este... Para mí esto es la parte de narrativa inmersiva que creo que es fascinante, que el digital no está solo en una pantalla, ¿no? Sino cómo las tecnologías digitales están transformando también nuestra experiencia física en los espacios físicos, el día a día. Y generan experiencias inmersivas, ¿no? A mí de las cosas que más me ha sorprendido justamente es un vídeo que salía de las gafas de realidad aumentada de Apple. Y se veía, bueno, una carrera, ¿no? De Fórmula 1, no sé si la has visto, el vídeo este, y se veía debajo de la pantalla todo el circuito en tiempo real, los coches moviéndose como si fuera un Scalestric, y podías picar un coche y te decía exactamente las estadísticas, podías cambiar de cámara, Claro, todas estas, el ocio va a cambiar de una manera increíble. ¿Cómo subimos el ocio, no? Totalmente, es que están habiendo cosas muy interesantes, como ahora las retransmisiones para, por ejemplo, deportivas para niños que se están haciendo en Estados Unidos, que hay la versión para los mayores y la de los niños es con avatares digitales de niños. Vale. Estás viendo el juego en directo, ¿no? Y es como y entonces los críos, fíjate, ven el deporte adaptado a su lenguaje, pero con avatares, o la de propia representación de ti mismo dentro de la retransmisión en directo. Claro. Por eso, ¿no? Por eso que yo cuando hablamos de qué es un metaverso y de limitarlo, es que fijaos cómo van apareciendo nuevas tecnologías, nuevas posibilidades, que al final lo interesante es esto, ¿no? Cómo la frontera entre lo digital y lo virtual cada vez se diluye más en nuestra propia experiencia y buscamos esa manera de estar en los dos ámbitos constantemente. Y cómo construimos historias o contamos las cosas, que contar ya es un verbo que se queda un poco antiguo, pero ¿no? Cómo hacemos que las historias se experimenten, ¿no? Y lo que nos falta, fijaos, que una de las cosas que todavía no se consigue es el tema del olor, que es lo único que no, para que sean las tecnologías más extremas, ¿no? Que ha habido experiencias de ese sentido, o sea, se ha intentado y se ha hecho, pero todavía eso no está todavía muy conseguido, porque transmitir el olor cuesta, pero todo lo demás, bueno, las sensaciones más físicas. Ahora en el mobile habían unas gafas que te iban con unas pulseras para transmitirte sensaciones físicas. Y entonces tú, se te posaba un águila en el brazo y notabas la presión en el brazo, ¿no? O sea, vamos a vivirlo al 100% cada vez más, ¿no? Lo más parecido posible a la realidad. ¿Cómo interactúa todo esto a nivel de comunicación? ¿Cómo puedes utilizarlo tú en tu día a día? Bueno, tú además periodista, ¿no? Para mejorar o cambiar o darle este punto a la comunicación. Bueno, depende, claro, de lo que quieras contar, a quién te dirijas, qué experiencia quieras generar y el presupuesto que tengas, ¿no? Eso siempre es así, pero yo siempre invito a empezar con algo pequeño, pero estar ahí porque es como un lenguaje que hay que ir practicando, ¿no? Un vocabulario que hay que ir adquiriendo. No sé, nosotros, bueno, en Immersive Creatures hemos estado produciendo narrativas para medios de comunicación y, por ejemplo, con realidad aumentada pues utilizamos los filtros de Instagram, ¿vale? Porque algo que podía correr en redes sociales, que no necesitas crear una aplicación, que es más económico de hacer. Y claro, aquí el reto es, bueno, si yo tengo ¿no? Esta es mi
mis condiciones son estas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo contar? Utilizando esta tecnología, ¿no? ¿Qué me permiten? Pues mira, los filtros de cara. ¿Cómo lo puedo utilizar? Entonces, bueno, contábamos historias con filtros de cara. Bueno, iban como un tirón, ¿no? Iban a una velocidad increíble, se viralizaban mucho, ¿no? O sea, para mí lo interesante es porque, claro, mucha gente se queda como paralizada cuando ve experiencias que son, claro, muy sofisticadas, ¿no? Dices, ostras, es que esto es muy caro de producir, ¿no? Y yo lo que siempre digo es, no, pero esto es un lenguaje. Entonces, empieza con algo pequeño, empieza con realidad aumentada, a ver qué puedes hacer. ¿Qué contáis? ¿Qué no sé qué? Entonces, piensa, ¿a quién te diriges? ¿Qué le podrías hacer que fuera un gancho, que sea divertido, pero a la vez esté conectado con el mensaje que tú quieres dar? Es más para mí, y este es el ejercicio que yo hago con los clientes, es más pensar el cómo, o sea, conocer las posibilidades que tienes, pero luego pensar realmente qué mensaje quieres dar, a quién, qué experiencia quieres generar y luego probar, que te van a salir 10 bien, digo al revés, 10 mal y una bien, ¿no? Pero hay que ir probando. Y a veces nos quedamos un poco como petrificados. O sea, haces una cosa y no te sale bien, no, esto no funciona. Es que esto la gente no lo quiere, ¿no? Y dices, bueno, vuelvo a probar, porque no se va a quedar ahí. O sea, esto va a seguir evolucionando. Este es el camino al que vamos, ¿no? Es lo que estamos viendo, es un nuevo lenguaje. Entonces, es interesante ir probando desde lo pequeño, yo creo. Cuéntanos ahora que estás diciendo, cuéntanos algún caso de éxito que hayas tenido, así, algún caso práctico. Bueno, a ver, por ejemplo, con filtros de Instagram, nosotros para el periódico de Cataluña hicimos un filtro. Además fue el primero que hicimos, que queríamos, decíamos, bueno, ahora ¿cómo informamos? ¿Cómo hacemos una pieza informativa utilizando un filtro de Instagram de cara? Decíamos, vamos a utilizar la cara, ¿no? Y entonces nosotros trabajamos con los periodistas y entonces nos habían planteado que estaban preparando un tema de tatuajes, ¿no? Y claro, dijimos, ostras, tatuajes, qué interesante. Y entonces hicimos una pieza, un filtro, sobre tatuajes ancestrales. Los tatuajes ancestrales de distintas tribus del planeta, qué significado tienen y cómo son, ¿no? Y bueno, claro, y los ibas probando en tu propia cara, o sea, tú te los estabas viendo en la cara y entonces te aparecía el mensaje, ¿no? La descripción de dónde eran esos tatuajes y tal. Y ese que lo hicimos muy sencillito, fue una locura, o sea, corría muchísimo porque, claro, la gente lo va compartiendo, etcétera. Ese para mí fue un caso de éxito. Después probamos otras cosas que no funcionaron tan bien, porque ahora, claro, ya era, a ver qué más podemos hacer con el filtro de cara. Luego hacíamos cosas que no eran con filtro de cara, que eran, bueno, Instagram al final, pues ¿no? Representar tridimensionalmente muchas cosas. Hicimos de ciencia, hicimos bastantes cosas, pero para mí ese que era como el más sencillo que seguramente que hicimos fue el que más éxito tuvo. ¿Por qué? Porque conectaba con la gente, todo el mundo quiere probar las cosas, ¿no? El efecto de, déjame que lo pruebe, eso funciona muy bien. Entonces te personalizaba la información, que eso también es muy importante, porque la veías en tu propia cara, ¿no? Y ese para mí es uno de los que siempre explico porque me parece muy sencillo. Pero bueno, hay mucho terreno para hacer cosas muy chulas. Al final lo que pasa es que estás trasladando, transmitiendo un mensaje de forma que lo haces memorable, porque lo experimentas en primera persona. Claro, eso es éxito asegurado. Sí. Bueno, muchas veces lo intentas y no lo consigues, también hay que decirlo. Bueno, pero hay que estar probando. Quiero decir que, claro, te sale uno que piensas y ya piensas que todos te van a salir igual y no siempre funciona porque la viralidad uno no la controla. No todas las piezas de comunicación siempre consiguen el máximo. Ya nos gustaría, ¿verdad? Que esto sabemos sí. También. No, cuando dicen, quiero que me hagas una pieza viral, dices, bueno, yo te hago la pieza, lo de viral. Sí. Vamos a ver. Ya se verá, ¿no? Ya se verá, sí. Sí. ¿Y en qué aspectos de la vida nos va a afectar más el metaverso, tú crees? A ver, como tú has dicho, evidentemente hay entornos que, bueno, ya está, ¿no? El tema de ocio, experiencias, bueno, eso ahí ya lo estamos viendo. O sea que siempre van por delante ámbitos que son más lúdicos, que permiten menos restricciones en el tipo de experiencia que puedes generar. Claro, no es lo mismo, ¿no? Hacer un mundo de fantasía y ¿no? Un videojuego, ¿qué tal? Que tener que contar, yo qué sé, la compliance de tu empresa, ¿no? Sí. Eso, pues evidentemente es
es evidente, ¿no? Es más challenging, sí. Sí, pero para mí, claro, yo que me he metido, y bueno, yo que vengo de ahí, para mí ese es el reto, ¿no? Que, a ver, no tiene que ser una experiencia superlativa como la de una experiencia inmersiva en un videojuego o lo que tú quieras, pero tiene que ser... tiene que tener ese punto de inmersión de algo, de que me estés conectando y me estés seduciendo, ¿no? Con algo que es nuevo, que me estás impresionando, ¿no? Es original, ay, no me lo esperaba. Ahora me ha gustado esto nos que has queremos dicho. divertir. Me ha gustado lo que has dicho, con algo que es nuevo. ¿Puede ser que realmente el boom del metaverso o del Internet tridimensional, este que comentamos, pase cuando solo pase algo importante allí? Me explico. Imagínate que Taylor Swift hace un concierto y solo está en metaverso. No, claro, no. Claro, es que o eso... que hay un partido de lo que sea y solo se puede ver en el metaverso. No puedes comprar una entrada física y verlo desde allí. Entonces ahí empezarán a cambiar las cosas, quizá. No, es que claro, eso ya pasó con el confinamiento, ¿no? Cuando se hicieron conciertos que fueron multitudinarios. Claro, si tú es una experiencia exclusiva, evidentemente vas a estar ahí. Aquí el tema es que bueno, si son entornos que los puedes experimentar con el ordenador sin gafas de realidad virtual, pues son mucho más accesibles porque más gente se conecta. Si son entornos que necesitas unas gafas de realidad virtual, ahora mismo ahí hay un mercado más pequeño. Entonces, claro. Bueno, hay que tener siempre en cuenta la tecnología, ¿no? Entonces, cuando se piensa... Para mí, el servicio a clientes, ¿no? Es cuando tú qué quieres hacer, dices, no, yo quiero en realidad virtual, pero a ver, ¿a quién te diriges? ¿Cómo vas a facilitar la experiencia? Porque, claro, hay muchas barreras de entrada. Entonces, bueno, evidentemente hay cosas que si Taylor Swift hace un concierto es que no, vamos, no hay problema, o sea, no hay problema, va a estar todo el mundo ahí. Va a estar todo el mundo, está claro. Pero ya, o sea, yo creo que no hay un único metaverso. Cuando tú me hablabas de un metaverso, ¿no? ¿O qué metaverso? Son distintos espacios, distintas experiencias, para distintos momentos incluso de la misma persona, ¿no? O sea, que hay mucha variedad en función del uso, en función de la actividad, en función de cada uno. Y para mí el metaverso como concepto es un concepto, es esa idea de ese Internet tridimensional que nos estamos dirigiendo. Luego lo que hay son muchas propuestas distintas, ¿no? No tiene nada que ver, pues, una experiencia en realidad virtual inmersiva que no cinemática, ¿vale? Porque hay que te pongas una gafas de realidad virtual, a veces te las estás poniendo para ver una película en 300 esférica o en 360 grados. Eso no es una experiencia similar a la de una realidad virtual creada por ordenador por la que te puedes mover. Sí, entonces sí. También quiero decir que hay tantos tipos pero bueno, ¿son una peor que la otra? Bueno, depende para lo que quieras, ¿no? O sea, depende en qué momento y lo que quieras conseguir. No, fijaos que no hay ningún medio que reemplace a otro por completo, ¿no? Siempre se decía, bueno, ahora, yo qué sé, desaparecerán los libros porque tenemos la radio, desaparecerá la radio porque tenemos la televisión, desaparecerá todo porque tenemos internet, desaparecerá y luego aparecen las redes sociales, y lo que al revés, cada vez tenemos más posibilidades, más lenguajes, más tecnología, o sea, tenemos más variedad, más opciones, eso también hace que todo se atomice más, ¿no? Pero por eso decía que cuando hablar de metaverso para mí como un único concepto, ¿no? O un entorno o tipo de espacio, me parece que limita porque lo que veo es que lo que vamos es a ese mundo digital tridimensional que se suma a lo ya existente, ¿no? Y va cambiando y va modelando el lenguaje, porque siempre que aparece algo nuevo, cambia también, tiene esta capacidad de cambiar también a lo anterior, ¿no? De influenciar en todo lo anterior, ¿no? Y eso es lo que para mí, desde el ámbito de la comunicación, y estarás de acuerdo, Victoria, para mí es lo que es muy interesante, ¿no? De que, no sé, habrá muchas posibilidades. Claro, aconsejar una, dices, bueno, es que depende, ¿no? De qué quieres contar. Lo que entiendo también es que mucha gente se sienta desbordada, ¿no? Decir, es que no sé ni por dónde empezar. Por eso siempre digo, empieza pequeño, siempre empieza pequeño. ¿Cómo estás utilizando, si la estás utilizando, la inteligencia artificial en el día a día? Pues sí, nosotros también la utilizamos, claro, por supuesto. Claro, hacemos trabajos creativos, creamos narrativas y para nosotros lo hemos utilizado últimamente en un trabajo que ha sido en colaboración con una periodista de conflictos muy conocida, Maite Carrasco, que ha hecho una serie documental
que se llama Mundos Huérfanos. Y bueno, Maite y yo, haciendo un café un día, ella me contaba esta serie y que tenía dificultades para ilustrar lo que explicaban las periodistas que ella estaba entrevistando de estos distintos conflictos olvidados en el planeta, ¿no? Vale. Y entonces hablando y tal, y le dije, bueno, hay la ilustración, que es una posibilidad. Y ella me decía, es que me ha gustado uno que he visto con ilustración. Y le dije, hombre, eso nosotros trabajamos con ilustración. Digo, pero no solo eso, te lo podemos hacer animado y si quieres utilizamos, nosotros ya llevábamos tiempo probando herramientas y cosas que iban saliendo y podemos hacerlo utilizando técnicas de inteligencia artificial. Y nada, nos lanzamos a la piscina y sí hemos hecho, bueno, son 4 capítulos y lo que hemos hecho es recrear las escenas cuando las periodistas hablan, ¿no?, de aquello que pasó, tal. Claro, tú no tienes esas imágenes, las hemos recreado con ilustraciones creadas por nosotros, pero utilizando herramientas de inteligencia artificial. Una de las cosas que se nos ocurrió al principio, luego nos dio muchísimo trabajo y no la pudimos utilizar tanto como queríamos, era a partir de su silueta en vídeo y sus movimientos, convertirlas en ilustraciones, ¿no? Ah, o sea claro. que sí, y eso pues había aparecido hacía tiempo una herramienta y yo la habíamos probado y la habíamos probado 10 segundos. Cuando luego tienes que hacer 20 minutos de animación, piensas, Cuesta. ¿yo por qué me he metido en esto? Pero bueno, al final vas buscando soluciones distintas porque eso no es el único recurso. Nosotros hemos utilizado recursos más tradicionales combinados con otros más, ¿no? Y es lo que hemos hecho. O sea, por ejemplo, en el ámbito de la animación es una auténtica locura lo que está saliendo, las posibilidades que permite la inteligencia artificial. Y eso es muy bueno para estudios pequeñitos, para nuevas productoras que puedan aparecer, que van a poder crear pues animación, películas de animación con unos presupuestos muchísimo más reducidos y equipos más reducidos de los que ahora es posible, ¿no? O sea, de las que hace 4 días es posible. Y ya están apareciendo esas herramientas. Para mí eso es abre un campo muy interesante. Sí, lo estamos viendo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando salió Pika y Runway de inteligencia artificial de vídeo, de generativa, que con Victoria nos estábamos hablando de, ha salido esto, yo lo probé rápido con Stable Diffusion, hice una imagen, la animé rápidamente con el otro y hice un mini vídeo que le pasé por WhatsApp a Victoria y nos quedamos en 5 minutos, había hecho un mini vídeo animado de una gente que subía una montaña, que bajaba una nave, no sé qué. Dices, ostras, tú, esto en nada claro, entonces esas herramientas para gente que trabajamos ya en el sector, ¿no?, que está de la creatividad, de los contenidos y tal, bueno, es como, pues eso, ponerte esteroides, ¿no? De pronto puedes hacer cosas que antes no podías hacer. Y yo quería hacer, con Nushu ya quise hacer una serie audiovisual de animación, pero en aquel momento, claro, cuando hacíamos los presupuestos, mirábamos, era tan costoso en tiempo, en recursos, y nosotros tocábamos actualidad y decíamos, bueno, pues para cuando hagas el capítulo la actualidad ya ha cambiado, ¿no? En cambio ahora, si lo piensas, y ya le estamos dándole vueltas, eso es cada vez más cercano, ese momento en que podamos hacer esa serie audiovisual sobre temas de actualidad, pero utilizando, claro, técnicas de inteligencia artificial que te permite hacer esa animación de otra manera, ¿no? Sí, ahora los creativos que sean buenos podrán hacerlo porque te permite hacer las cosas sin el gasto que tenías antes, ¿no? Bueno, todo lo que te valía hacerlo. Sí, a mí cuando se plantean ahorro de costes siempre me da un poco de, ¿no? O sea, hay una parte que es evidentemente hay ahorros de costes de determinadas tareas, pero para mí lo interesante es las posibilidades que abren a gente que hasta ahora no podía hacerlo. ¿No? Porque los grandes estudios ya hacían... también, ¿no? Se hace mucho más accesible. Sí, cuando la tecnología se hace accesible, entonces aparece más creatividad. Porque el talento que existe, que no podía expresar lo que quería, ahora de pronto puede hacerlo. Sí, y aparecen pues esos nuevos relatos, nuevas historias, y eso es muy necesario para que haya una mayor diversidad en todo lo que vemos, ¿no? O sea que sí, la inteligencia artificial por ese lado, súper interesante. Pues maravilloso, porque con esto se abre una ventana enorme hacia la creatividad, nuevos contenidos, o sea, no nos vamos a aburrir. Para nada. Pues yo creo que hemos hablado mucho del metaverso, hemos aprendido mucho de realidad aumentada, virtual, de tecnologías, de las opciones que nos da, tanto a nivel de comunicación como en la educación, en el día a día, en el ocio.
y a mí me ha parecido súper interesante. Muchísimas gracias, Eva, por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, de verdad, por invitarme. Si te ha gustado este episodio, recuerda suscribirte al programa para no perderte ninguno y estar siempre al día. Este ha sido el Bit Digital de hoy, el podcast de Armand Montserrat y Victoria Ballesta con la información del mundo digital en pequeños bits. Nos vemos en el próximo.